Remuneraciones devengadas o le digo que inicio otro juicio indemnizatorio. Ahí comenzamos con los problemas. ¿Qué hacer? La sesión anterior se desarrolló una teoría bastante lógica, pero siempre teoría basada en la doctrina. La doctrina es simplemente una fuente de derecho, al igual que la jurisprudencia. Y acá estamos frente a un vacío. Y todos nosotros sabemos que cuando hay un vacío, una deficiencia, el juez tiene que resolver el conflicto de alguna u otra manera. Hay quienes piensan y razonan rápidamente y dicen, solamente el artículo 40 del 0397-TR dice que hay remuneración devengada en despido nulo. Ergo, cuando no sea despido nulo, no puedo mandar pagar remuneraciones. La pregunta es, ¿y quién dice eso? ¿Alguien lo prohíbe? ¿Acaso todos nosotros no sabemos que lo que no está prohibido está permitido? ¿Hay razonamiento para pensar lo inverso? ¿Verdad? Fíjense. La pregunta inicial con respecto y la reflexión que yo me hacía es, todo despido, cualquiera que sea la fórmula, quieran llamarles ustedes nulo, incausado, fraudulento, lo que fuera, siempre es una afectación a un derecho constitucional. No me interesan las formas, porque la conclusión es la misma. El trabajador se queda sin el empleo. El trabajador se queda sin su sustento diario. Esa es la conclusión. La segunda parte del pensamiento es, ok, ¿existe o no una remisión de estos problemas al Poder Judicial? Sí, pues, el acuerdo agarra, hay un acuerdo, un plenario, que le dicen a los jueces, a partir de ahora tú eres competente para resolver ese tipo de procesos. Y el juez va a decir, pues sí, pues yo no tengo norma. Pero estamos frente a un vacío de eficiencia de la ley. Cuando hay vacíos y deficiencia de la ley, ¿qué hacemos? Aplicamos pues los principios del derecho laboral. Y la propia norma te dice, el Código Procesal Civil te dice, y aplica en especial los que alimenten la doctrina del derecho peruano. Y yo comienzo a hacer una reflexión dentro de la propia norma procesal. La propia norma procesal me dice, oye, los procesos laborales tienen que estar basados en el principio de la concentración. Cuanto menos secuelas encuentres de algo, aplícalas. Acá, con este principio de concentración, haciéndolo un poco extensivo, yo diría, oye, ¿por qué me van a obligar a hacer dos juicios si lo podría hacer en uno solo? Y la pregunta es, ¿las remuneraciones devengadas en el fondo es un segundo extremo o es parte de la ejecución de una reposición? Ahí no hay nada que probar, ahí no hay nada que discutir. El segundo principio es economía procesal. Mira, una cosa es el costo de un expediente y otra cosa es el costo de un segundo expediente. Porque el trabajador puede optar entre el proceso abreviado ordinario, pero la indemnización se va a ir al ordinario. Entonces, la pregunta va a ser, ¿cuál es costo y beneficio? ¿A quién le conviene que tengamos que llevar dos procesos? Por eso yo le decía la vez pasada, decía de repente a los abogados, ¿no? Porque vamos a tener dos juicios. Pero el abogado no es el afectado, pues. El afectado es el trabajador. El juez le interesará 3, 4 juicios porque dentro de su escala va a decir producción, he sacado más expedientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el trabajador a eso no le interesa. El trabajador necesita ser reincorporado. Por eso el marco que escuchamos es perfectamente atendible a lo que estamos explicando. El otro problema es la celeridad. Una cosa es que haga un solo juicio y otra cosa es que lleve dos, pues. Y hay un principio también procesal que no está señalado en la norma procesal, pero recuerden que en la norma procesal dice, entre otros principios prevalecen estos. O sea, yo puedo aplicar otros principios y uno de ellos es el principio protector. Entonces, voy a reducir todo lo que les he dicho al siguiente análisis sobre la interpretación del proceso abreviado. ¿Puedes darle? Miren, cuando una persona es despedida, el juez competente siempre y necesariamente va a ser el juez especializado. Listo. Ahora, el juez especializado puede, de una u otra forma, de acuerdo al pedido que le formule el abogado, tramitarlo como abreviado o como ordinario. Pero siempre va a ser el juez especializado. ¿Y la ley qué dice? ¿Cuándo va a ser abreviado?
Dice cuando la reposición sea planteada como pretensión única. O sea, vamos a suponer que yo he sido cesado, pues, de varias formas y necesito trabajar urgentemente. Voy a optar por el proceso abreviado y dejaré lo siguiente a un segundo procedimiento, porque necesito cubrir mis urgencias inmediatas, la alimentación de mi familia. Y la respuesta venía a ser lo que yo les explicaba la vez anterior. Les dije, ¿qué debemos encontrar con procedimiento único? ¿Las remuneraciones devengadas deben ser consideradas como un segundo extremo? ¿O simplemente, como dice la propia norma en su artículo 63 creo que es, son simple y llanamente remuneraciones complementarias? Una cosa es un extremo y los extremos se prueban, se actúan pruebas, etc. Otra cosa es, yo he sido cesado, voy buscando la reposición, gano la reposición y como es un derecho accesorio las remuneraciones devengadas, ya no hay otra discusión, simplemente calcular y terminar el asunto. Porque si no lo entendemos de esta manera, siempre el trabajador simplemente, ¿cuál sería su opción entre un proceso abreviado y un proceso ordinario? Simplemente diría qué es lo que pretendo hacer. Quiero rápido mi reposición con cargo a que posteriormente demuestre los daños que me ha causado el cese. O el trabajador quiere que el problema se termine y se zanje de una sola vez, de un solo golpe, en un solo juicio. Los trabajadores no quieren 2 juicios, 3 juicios, 4 juicios, porque saben que es costoso, le quitan tiempo, lo perturban en su trabajo. Y la idea, fíjense, es bastante sencilla. Miren, ¿qué pasa si yo tengo unos contratos, soy renovado? Yo entiendo que esos contratos que estoy firmando, que son contratos modales, están afectados por una nulidad. Yo entiendo que se va a desnaturalizar, todo eso lo entiendo. Y me votan, me cesan, pero no me renuevan mi contrato. Yo voy a tener que iniciar un juicio de reposición, porque yo voy a decir, señor, quiero la reposición, pero para que me repongan, primero usted va a tener que indicarme, o voy a tener que demostrar, y usted va a tener que decirme si se desnaturalizó o no se desnaturalizó los contratos. Y el otro extremo es, págame las remuneraciones devengadas. En ese simple pensamiento parecería ser que nos inducen a un proceso ordinario. Claro, el proceso ordinario cubre las expectativas, pero el proceso ordinario, yo les decía, si bien es cierto que en Lima todavía se está manejando en términos razonables, en otros distritos judiciales ya no son tan razonables. Pues. Yo les contaba la sesión anterior, yo tuve en el mes de noviembre una conciliación en Trujillo y la audiencia de juzgamiento me la han fijado para junio, o sea, casi 6, 7 meses después. En Lima más o menos está casi a los 30 días, pero eso va a tener un tiempo. Luego los plazos no se van a cumplir y se van a complicar. Y si dentro de la complicación yo voy a ir en las remuneraciones devengadas, si me dicen que no procede, me voy a ir al carácter indemnizatorio. Y cuando me voy al carácter indemnizatorio, no solamente pues voy a pedir que me paguen pues el lucro cesante, comenzaré a ver pues daño moral, proyecto de vida, comenzaré a ver en qué me perjudicó la persona. Y nos vamos a volver expertos al final en crear pruebas para probar daños en estos juicios. Al final, el trabajador que tenga por lo menos un colchoncito de dinero para poder sobrevivir un tramo, le va a convenir los juicios ordinarios, pero se van a complicar demasiado. Los jueces de repente no lo entienden porque hasta ahora las demandas son sencillas. Las demandas cuando piden indemnizatoria, la indemnización solamente están pidiendo las remuneraciones devengadas, el equivalente a las remuneraciones devengadas a través del lucro cesante, pero no van más allá. El problema es cuando se comienza a enredar todos estos tipos de problemas. Y vuelvo a reiterarles, los vacíos se llenan a través de criterios de razonabilidades.
Si no hay nada que aplicar, yo debo ser razonable, y debo ser razonable con lo que hablábamos del principio de sociabilización o de solidaridad. Debo pensar quién es el afectado y pensar a través de él darle una solución adecuada. Yo no puedo estar pensando en que se va a beneficiar un abogado, en que se va a beneficiar X persona, que se van a beneficiar los bancos, etcétera, etcétera. Acá lo que debo pensar es a quién debo beneficiar. A la persona que pierde abruptamente su trabajo, se encuentra desamparado de la noche a la demanda, para poder subsistir comienza a contraer deudas con la posibilidad que el día que gane y recupere sus montos, con eso va a pagar, y eso no es cierto, no alcanza. Y bueno, la situación es esa. Por eso la vez anterior yo le decía, esto es un tema de reflexión, es un tema también de entender que no está nada dicho. Todo lo que estamos viendo es un vacío, y los vacíos hay que resolverlos razonablemente, pero siempre pensando en quién es el gran beneficiado de lo que vamos a resolver. Por eso cuando alguna vez emitía yo resoluciones, yo siempre pensaba en la repercusión de mi resolución. O sea, hacía un análisis sencillo. Decía, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si tengo 2 o 3 hijos en edad escolar y me botan del trabajo? Y cuando me digan, pues, oye, vete a un proceso largo, que mira, primero ganas la reposición, después te vuelven a cobrar por otro juicio, por indemnización, y al final voy a estar enganchado 3, 4 años con un abogado por algo que podría, por ejemplo, en el abreviado, lo podría solucionar en simplemente, ¿en qué? 2 meses. Porque fíjense, el abreviado, solamente vas a una sola audiencia y se define todo. Vas en la apelación ven el video y resuelven. Puede ir a casación, ahí una gran entrampada, pues, ¿no? En casación ya sabemos que no, ahí se queda por lo menos un año y medio. Pero, obviamente, hablando de los plazos, no tenemos, creo, mucho que pensar. Creo que debemos ser lo suficientemente valientes, aceptar nuestra situación. No podemos copiar esquemas extranjeros que viven otra realidad distinta a la nuestra. Acá, frente a un vacío, tienes que resolverlo con criterio humanista, un criterio razonable y justo. Muchas gracias. El doctor Villacorta por su tan versada intervención. Si hubieran preguntas por escrito, por favor, si pudiera pasarlas a recoger para poderlas procesar y que el doctor le... En el año 92 y después del 2005, pero nosotros no hemos hecho juicio, sino que a través del Ministerio de Trabajo evaluaron los legajos por la comisión y nos requisieron, pero no nos han pagado el reconocido hasta la fecha. Claro, estamos a tiempo, digamos. Ya, ok. Acá sí, fíjense que la solución es diferente, ¿eh? Eso es un trato totalmente diferente. Acá son cesados, ustedes no cuestionan el cese, esperan la resolución vía interna. Y de buena gente, después de muchos años, esta persona deciden reincorporarlos, ¿ok? Pero no hay juicio, no hay mandato. No ha habido trabajo tampoco, no ha habido varios esquemas. Entonces, acá lo único que podría, me imagino, remuneración de vengada, nos olvidamos, porque solamente a través de un proceso judicial estaríamos hablando de una indemnización, pero la indemnización estaríamos hablando, tendrías que probarlo, que el cese fue causado por el propio empleador y que éste admite su error después de varios años y lo reincorpora. Si hubiese existido algún daño evidente, podrías iniciar un juicio indemnizatorio. Esto ya lo podríamos ver desde naturaleza de índole, y acá viene una segunda discusión, personal. Esto sería una indemnización de naturaleza civil o de naturaleza laboral. La nueva ley procesal de trabajo, las indemnizaciones les está acogiendo cuando provienen de una relación de trabajo. Tendría que llevarse también los términos prescriptorios, porque acá la idea es los sistemas prescriptorios, ¿no? Porque fueron repuestos el 2005 y ya estamos en el año 2013. Doctor, usted es del sector público, nosotros
10 años entonces. Así es, 10 12 años estuvimos cesados y luego salió el Ministerio de Trabajo a través de las reposiciones. Fue injusto, lo comprobaron las mismas autoridades porque no encontraron causas para que puedan haber nosotros. Es a través del examen que nos tomaron. Sí. Y entonces nosotros quisiéramos saber si es posible que nosotros podamos iniciar algún tipo de indemnización. Sí, por eso yo le decía, ustedes han estado en un espacio del 92 al 2005. Vamos a suponer que el daño se produjo en el año 2002. Como es de naturaleza, vamos a suponer que si lo quieren enfocar de naturaleza civil, vamos a suponer, ¿eh? Tienen 10 años. Si lo quieren llevar al campo de naturaleza laboral, que no ha habido pronunciamiento, pues acaso sería 4 años la prescripción. Ahí la opción la tiene que tomar su abogado, entiendo que se iría para tener menos conflicto por el lado civil a los 10 años. Estoy de acuerdo. Sobre lo mismo, yo estoy de acuerdo. Disculpen, pero no puedo permitir las intervenciones porque si no vamos a distorsionar, ¿no? Tratándose de nuestros amigos vamos a hacer una excepción, pero será la última, ¿no? Gracias. En el año 92, como acaban de citar, fueron cesados jueces supremos, vocales superiores, sí, jueces de primera instancia, fiscales del Ministerio Público, diplomáticos, trabajadores también fueron invitados aparentemente a una renuncia voluntaria, pero transcurrido el tiempo, sucedió por ejemplo en el caso de los señores vocales del Tribunal Constitucional que sí les pagaron sus salarios caídos, sí, pero posteriormente cuando se quisieron hacer acciones parecidas, ya no había un pronunciamiento en esa índole. Y la pregunta en concreto, o bien se reclaman los salarios caídos o una indemnización. ¿Quedaría entonces a elección del perjudicado? Ya. Gracias. Las remuneraciones de vengadas siempre provienen de un mandato judicial, o sea, ha habido un juicio y ha habido una orden de reposición. Por ejemplo, yo sí he participado y hacía discordias en los casos donde eran varios magistrados que eran cesados sin expresión de ningún tipo de causa, simplemente salieron en una ley y les decían adiós, chao. Y salió otra ley que dice, por si acaso, ellos no tienen derecho a acción de amparo y cualquier juez que resuelva en contrario asume responsabilidad. Yo fallaba a favor de ellos, porque a nadie se le puede votar sin decir por qué, pero era la minoría. Y ahí viene lo otro, ¿no? Cuando por ejemplo, perdían los juicios, ¿qué hacían estas personas? Iban a un campo civil a pedir la indemnización. En algunos casos, en pocos casos, sí he visto que ganaron los jueces, ganaron sus procedimientos y pidieron remuneraciones de vengadas. En ese interín, al inicio comenzaron a pagarles, hasta que salió la resolución del Tribunal Constitucional que si no hay trabajo no hay pago y lo que hay es una indemnización, y cambió el aparato administrativo del Poder Judicial, ¿no? El criterio judicial se mantuvo hasta el año 2011, me parece, después vuelve a cambiar y se alinea a lo que dice el Tribunal Constitucional, que era la crítica que hacía en la sesión anterior. Bueno, acá me dicen, la indemnización por daños y perjuicios se trata ante un juez laboral o civil. Bueno, creo que ya lo había contestado. Si es producto de un trabajo, la indemnización, la nueva ley acoge a este tipo de indemnizaciones de naturaleza laboral, ¿no? O sea, el juez laboral es el competente para resolverlo. Dice, la indemnización por reposición se interpone ante un juez civil o laboral, ante el juez laboral, pues. Dice, el trabajador despedido tiene que solicitar en la demanda de reposición los haberes no pagados o los puede solicitar en un pleno proceso abreviado. No, pues esto depende, pues. El proceso no interesa de dónde desea, sea abreviado o sea ordinario. La idea es que el individuo debería solicitar sus remuneraciones de vengadas, indicando que no se trata de un segundo extremo, sino simplemente es un derecho accesorio, porque ahí no vas a discutir nada. ¿Qué ganas tú, por ejemplo, que te digan tienes derecho a la reposición y te vas a ir a un segundo juicio para calcular las remuneraciones de vengadas? ¿Qué objeto tiene? ¿Va a haber pruebas? No, lo único que van a decir, cuando lo despediste, cuando lo repusiste, qué tiempo fue, cuánto ganabas, y se acabó. Por eso les decía, tengan en cuenta que las ejecuciones de resoluciones
habla de derechos accesorios a las remuneraciones devengadas. Después dice el despido injustificado. Se sabe que el despido nulo y fraudulento... explique, no sé si quiere que le explique qué diferencia hay entre un despido nulo y fraudulento. Bueno, traté de ponerles en la pantalla en qué caso estamos frente a un despido nulo, y la ley ha señalado 7 causales, son taxativas, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes actividad sindical o eres dirigente sindical, estás protegido. Si eres representante de los trabajadores, también estás protegido. Si te votan como un acto represalia porque tú lo denunciaste al empleador o participas en un proceso, estás protegido por el despido nulo. Si los actos de discriminación por sexo, raza, religión, opinión, idioma, además de eso, la jurisprudencia lo ha ampliado a los otros actos de discriminación, estás protegido. La mujer embarazada está protegida. El que sufre SIDA está protegido. El minusválido está protegido. Esas son las 7 causales de despido nulo. Si no están dentro de estas 7, no puedes acudir al despido nulo. Pues. Tienes que buscar la tipificación en otro tipo de despido que ha señalado la ley. Y sobre todo en el fraudulento, que también se los puse en la pantalla, implica comportamiento del empleador en base al fraude, como su nombre proviene, ¿no? O sea, le imputa hechos no ciertos, le imputa faltas inexistentes, etcétera, etcétera. Dice, ¿cuál es el sustento jurídico, no práctico o social del pago de las remuneraciones devengadas en la aplicación analógica del artículo 40? El problema es el siguiente. En las normas procesales no se puede aplicar analogía. Pues. No podría decirle extensivamente el artículo 40, se lo voy a hacer. Por eso el esquema que desarrollé fue, primero hay que reconocer que estamos frente a un vacío. Y frente al vacío, el juez tiene que resolverlo. Y para ello aplica principios de derecho. Y ahí comienza a aplicar los principios del derecho. ¿Cuál inspira el derecho procesal laboral? Concentración, lo que les estuve diciendo. En base a eso, creo que sí, un juez puede mandar pagar las remuneraciones devengadas en el caso del incausado y en el caso del despido fraudulento. Después dice, se puede anular en pago...